Voy a grabar y voy a ir pasando imágenes a ver si las coge o no las coge por no estar grabadas. Bueno, ya. Este ya es el último vídeo realmente con contenido, porque el 12 es un resumen. Y es un vídeo un poco especial, porque es una información que es fruto de conclusiones de 6 años de estudios y que entendemos muy valiosa, al menos para nosotros o para la gente que pueda querer entender el porqué del funcionamiento de los individuos, el porqué los consumidores hacen muchas de las cosas que hacen. Con lo cual, este vídeo es un gran resumen, está resumido muy poquito porque de hecho ha dado lugar a un libro que se publicará en próximas fechas, ¿no? Entonces, lo que queremos comentar, que ya hemos visto en algunos momentos, es que muchos estudios, da igual que utilicen neurociencia o no, normalmente lo que hacen es informarte sobre las conclusiones de la información que le habías pedido. Pero normalmente se suelen quedar ahí porque el siguiente paso es comprometido y esa situación es una situación relativamente cómoda. Por eso lo que no suelen seguir o no suelen avanzar es en el porqué de la conducta, que es un tema bastante más complicado. Quizá porque no tengan herramientas para hacerlo, o porque no se lo hayan planteado, o porque no les interese, o porque no quieren comprometerse. En cualquier caso, nosotros por nuestra disciplina de investigación, hemos intentado buscar el porqué para poder colaborar más y entendemos también que este va a ser uno de los objetivos reales del Centro de Investigación e Innovación, el buscar no solo qué es lo que ocurre cuando los individuos ven estímulos comerciales, sino también el por qué, para poder sacar conclusiones, avanzar, estudiar y ser mucho más eficaces entendiendo la relación productos clientes o marcas clientes. Ahora os voy a hacer un pequeño ejercicio, os voy a enseñar una imagen y creo que sé lo que vais a ver de ella. Es solo un momentito, os la lanzo. Y posiblemente solo hayáis mirado esto. La mayoría de vosotros posiblemente solo haya mirado la cara de Cristiano y el resto de la imagen lo haya despreciado. Esto lo vamos a explicar ahora. La cara de Cristiano ha sido objeto de atención y el resto se ha convertido en lo que hemos llamado paisaje. El paisaje es todo aquello, lo componen todos aquellos elementos que ya son conocidos, que están registrados en nuestros patrones, que ahora veremos cómo son, y que por lo tanto no requieren de nuestra poca atención de la que disponemos. Lo explicamos muy más adelante. Con lo cual vamos a intentar saber el por qué. Ahora en este pequeño vídeo miramos la cara de este jugador, del por qué hay algunos anuncios que pasan desapercibidos y no generan ninguna atención, del por qué incluso dentro de esos anuncios hay planos que están perdiendo la atención de los consumidores, que no tienen ningún interés, estos o los otros, y que hacen bajar drásticamente las posibilidades de éxito de los esfuerzos y las inversiones que se hacen en comunicación. También de la explicación del por qué hay algunos productos que no tienen ninguna atención y son poco eficaces a la hora de transmitir los valores que quiere el anunciante, en caso de bebidas o en caso de refrescos, el por qué algunos funcionan y por qué otros no pueden funcionar. Son referencias bastante cercanas, incluso en cualquiera de las áreas que ya hemos estado trabajando, incluso podemos ver que por qué hay propuestas del por qué hay promociones que funcionan y otras que no funcionan. Toda esta información está resumida, y ya os he comentado que será motivo de un reciente libro que se publicará sobre la teoría de los patrones cerebrales de Cajal y Arribas. Estos se llamarán así o simplificado patrones de CIA. Os cuento cómo funciona de forma muy simple. Nuestro cerebro está sujeto a la información que le llega de nuestros 5 sentidos. Es una información que llega de forma inconsciente la mayoría de las veces.
Y tenemos el problema, la clave de todo esto es que tenemos una capacidad de concentración y atención muy, 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 muy limitada respecto a toda la información que recibimos. Para ello, si fuéramos conscientes y no inconscientes, sino conscientes de toda esta información que ahora veremos con un detalle, no podríamos sobrevivir, nos bloquearíamos. Y para poder sobrevivir, nuestro cerebro tiene que ir convirtiendo en paisaje, como hemos visto antes, todo aquello que se ajusta o va registrando en patrones cerebrales que va acumulando y almacenando. Para daros unas cifras de cuánto es muy, muy poquito, cuánta concentración y atención es muy poquita respecto a la información que recibimos, os puedo comentar de los 400.000 millones de bits que recibimos por segundo, solo podemos registrar 2.000 millones. Eso en números es como muy, muy poco, pero en porcentaje podríamos de forma matemática decir que es una cifra despreciable. O sea, no requiere atención o no es objeto de cálculo. Con lo cual, este 0,0005% de la atención que podemos registrar conscientemente respecto a toda la que nos llega es la clave del por qué vemos algunas cosas, no vemos otra y no podemos prestar atención a todo. Si por favor hacéis una pausa e intentáis escuchar todo lo que pasa a vuestro alrededor, es muy probable que haya muchos sonidos de los que hasta este momento no erais conscientes. Los estabais oyendo, pero no os estaban quitando capacidad de atención para escuchar el vídeo. Seguramente oiréis ruidos de la calle, o ruidos de vuestros compañeros, o ruidos de los espacios cercanos, o incluso de vosotros mismos moviendo una pierna, como me suele pasar a mí muchas veces, o de música que haya en el fondo. Toda esta información está siendo recibida por vuestro oído, pero está siendo descartada porque no es objeto de atención ni de alerta. Lo mismo ocurre con vuestras papilas gustativas, que seguramente estarán todavía registrando esa bebida que habéis tomado, el café o el refresco que habéis tomado, e incluso registrando las que están por vuestro aire, que si os imagináis, hay millones de partículas olfativas que están siendo registradas por vuestro cerebro de forma inconsciente. A la vez que vuestro sistema nervioso está controlando todas las temperaturas que hay alrededor de vuestro cuerpo, porque imagínate que la temperatura de vuestra piel que está siendo cubierta por la ropa no es la misma que vuestra cara, o que la que puede estar en cada mano, etcétera, o la que está tocando la mesa o el ordenador o el ratón de vuestro teclado. Por lo tanto, incluso, y también es más evidente, vuestro cerebro está registrando los miles y miles y miles de colores, hasta 10 millones que puede registrar vuestro ojo, y está gestionándolos y mirando para poder entender e interpretar todo. Si tuviéramos que trabajar con toda esta enorme información que está sucediendo en nuestro cerebro de forma consciente, lo que sucedería es, como os podéis imaginar, es que nuestro cerebro se bloquearía. No somos capaces a día de hoy de gestionar tantísima información. Por lo cual el cerebro genera una serie de patrones que convierten en paisaje todo aquello que ya conocemos. Para daros un ejemplo de la poquita cantidad de atención que podemos prestar a todo, os voy a mostrar unos vídeos, uno que seguro habéis visto muchas veces y otro que habéis visto posiblemente menos, y que son los que muestran que cuando estamos atendiendo a un punto determinado somos incapaces de gestionar la atención de cosas muy evidentes que pasan a nuestro alrededor. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Go! Somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts
at precisely the time that this dastardly deed took place? I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? And action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Entonces, ya podemos ver cómo actúa la atención respecto a todos los estímulos que nos llegan, y tenemos que ver cómo funcionan estos patrones. Es relativamente sencillo. Nuestro cerebro es un gran almacén que parte o que cuando nacemos está con muy pocos alimentos, los que se han generado durante el embarazo y que el niño, el bebé y el feto ha ido recibiendo de olores, sabores, colores y sonidos que va recibiendo dentro del cuerpo de su madre. Con lo cual este gran almacén que se llena de adulto es un almacén que apenas tiene información. Pero ¿qué pasa cuando cuando por primera vez vemos un objeto? La primera vez que vemos un objeto nos llama la atención porque nuestro sistema de supervivencia nos hace atenderle por si fuera algo que nos pudiera perjudicar, con lo cual lo que hace es, lo primero es dedicarle una atención máxima y una concentración durante unos milisegundos o apenas un segundo para crear un nuevo patrón. Este patrón tiene diferente información que concentra sobre él. Por ejemplo, el contexto fisiológico, el contexto de localización, o sea, cómo es el objeto y dónde ha sido localizado, y un tercero igual de importante, que es el contexto emocional. ¿Qué experiencias emocionales he percibido cuando me he encontrado con este objeto por primera vez? Evidentemente, cada uno de estos contextos tienen detalles o apartados más pequeños. Por ejemplo, en el fisiológico, pues desde los inputs visuales, auditivos, gustativos, etc. Cada uno de ellos tiene unas características determinadas y esto va generando que cada input nos va a dar información sobre pues, todas las variables fisiológicas que determinan la forma y los elementos que conocemos respecto a este patrón. Lo dejaremos así, podéis darle pausa cuando queráis y poder deteneros, pero por no hacerlo muy largo y porque yo creo que no es tan importante detenernos en los detalles, vamos a seguir viendo que, por ejemplo, el contexto emocional puede estar vinculado a emociones básicas o de trasfondo o de fondos sociales, y cada una de ellas está vinculada o está determinada por una serie de pequeños detalles, lo mismo que el contexto de localización. No es lo mismo ver este balón sobre un césped que, por ejemplo, verlo flotando en el mar o verlo, por ejemplo, flotando en el aire o en el Polo Norte, que no tiene sentido respecto a la localización que acabamos de ver. Y evidentemente lo que hace también nuestro cerebro es vincular este nuevo patrón con aquellos otros patrones que tienen similares o parecidos o que tienen que ver con alguno de estos tres contextos, porque si de alguna manera están vinculados tienen que tener relación. ¿Qué es lo que ocurre cuando volvemos a ver este balón? Ya lo tenemos reconocido, pero ¿y si aparece un balón ligeramente diferente? Claro, lo que hace el cerebro es identificar que es muy similar al anterior, pero le define características diferentes, con lo cual la capacidad de concentración y atención son mucho más bajas. Por ejemplo, lo que vemos aquí, que no necesita gestionar todos estos patrones,
sino una serie de variables, lo que llamamos variables de un patrón, que son algunos que tienen que ver con contexto fisiológico, la forma, el tamaño, etcétera, o emocional, por ejemplo, de sorpresa o alegría, o el contexto de localización, el lugar donde hemos encontrado. Con lo cual, si volviéramos a ver otra vez este balón de nuevo, lo que haría es que este balón se llegaría a convertir en parte de un paisaje que tenemos controlado y que no nos molesta. Por eso, esto da sentido a la primera imagen del jugador de fútbol que hemos visto antes, en la que solo nos hemos enfocado aquí porque el resto de elementos, como la gente, el césped, los jugadores e incluso la valla publicitaria que hay al fondo, ya son elementos reconocidos. Lamentablemente no nos importa si pone Coca-Cola o Banco X o un producto determinado, porque esto no es necesario saberlo. Lo que sabemos es que el único elemento diferenciador y distinto, el que no tenemos registrado o que esa variable no la tenemos registrada porque al jugador sí, es la cara o la expresión en ese momento. E incluso si una variable de las que forman parte del paisaje no es suficientemente diferente, podría pasar inadvertida, por ejemplo, como en el caso de la camiseta del jugador, que se le ha cambiado el logotipo, una D por una, o sea, la B por una D, y es muy probable que no hayamos sido conscientes o no habéis sido conscientes de esta situación. Por lo tanto, ¿cómo podremos salir de ese paisaje? ¿Cómo podremos recuperar la atención y notoriedad de nuestros spots o nuestras promociones o nuestros nuevos productos, etcétera? Todos esos esfuerzos que hacemos porque los clientes nos atiendan, ¿cómo podemos conseguirlo y que no esté dentro del paisaje? La clave desde el punto de vista de la neurociencia es ahora, después de estos estudios, relativamente sencillo de forma técnica. Tenemos que crear nuevos patrones o esas nuevas variables de los patrones CIA ya registrados. ¿Qué es lo que ocurre? Nuestro cerebro, cuando ve algo nuevo, cuando ve un objeto desconocido que no tiene registrado, lo que está obligado sí o sí es a atenderle. Imaginaros que estamos en la naturaleza y aparece un animal diferente que no conocemos, estamos ciertamente obligados a intentar reconocerle, a asociarle otros patrones y si vemos que puede tener cierto peligro, huir. Y eso tiene que ser en milésimas de segundo, no puede ser de forma racionalizada porque acabaría, posiblemente si fuera un depredador, acabaría en sus garras, ¿no? Con lo cual, cualquier elemento, cualquier nuevo patrón que creemos, nuestro cerebro va a tener que atenderle, o cuando veamos una nueva variable como el cambio de la pelota una por otra, nuestro cerebro va a tener que sumarle al patrón que ya tenemos registrado. Por lo tanto, ya podemos saber cómo llamar la atención y notoriedad de nuestros elementos o nuestros productos. Si, por ejemplo, estamos en un escenario donde la mayoría de los elementos han sido conocidos o pueden formar parte del paisaje, yo conociendo esto y queriendo destacar mi marca patrocinadora, yo simplemente cambiando una variable como puede ser el color de las 3 últimas letras del logotipo, lo que podré hacer es convertir lo invisible en protagonista, así de rotundo. Si yo cambio esas 3 letras, nuestro cerebro, el cerebro de todos aquellos espectadores que estén viendo esta imagen, van a necesitar atenderle porque hay una variable distinta que tiene que registrar sí o sí. Por lo tanto, lo que hasta ahora era invisible se va a convertir en protagonista. Algunos de vosotros, al margen de esta situación, podréis decir, oye, pero es que no se puede cambiar el logo así como así. Y yo os tengo que decir que el logo existe para ayudar a la marca y no al revés. El logotipo es como vuestra ropa que os identifica, pero vosotros sois la marca y el logotipo es vuestra ropa. Vosotros os ponéis una ropa distinta para cada situación. Si vais un día a la playa o si vais a una fiesta o vais a una boda o vais a una cena con amigos, vuestro logotipo, vuestra forma externa puede ir cambiando, aunque vosotros no. Por eso el logotipo lo que tiene que hacer es adaptarse a las condiciones en las que la marca le requiere mayor protagonismo o más adaptación. No podemos quedarnos en el siglo XVII pensando en las marcas o en la rigidez de estos últimos años y pensar que el logotipo existe para ayudar a la marca. ¿Y cómo se crean nuevas variables de patrones? Os voy a poner un par de ejemplos muy sencillitos, pero luego os pongo otros mucho más
muchos más ilustrativos para vosotros. Si os gustan las motos, todavía os acordáis de aquel momento en el que Rossi se puso su cara en el casco, que fue hace, yo creo que por lo menos, no sé, 5 o 6 años o 7, y Rossi se puso aquella cara. Solo fue una vez en una sola carrera, pero muchos de vosotros, si os gusta el mundo de las motos y vierais aquel acontecimiento, lo recordaríais. ¿Pero por qué? Porque cambió un patrón, porque en un casco ha puesto un elemento que normalmente no está asociado a un casco, y mucho menos la cara del individuo que está dentro, con lo cual lo que hacía él es cambiar un pequeño elemento, y lo que hizo fue convertir este casco y convertirle a él en protagonista absoluto de aquella carrera. En ese momento él lo hizo de forma instintiva o porque es muy bromista y le apetece estas cosas, pero lo que hizo fue darnos una clave de cómo se consigue atención cambiando una pequeña variable. No estamos cambiando un patrón. Patrón podría ser cambiar el casco y ponerte un casco de romano, por ejemplo, que no tendría sentido, sería mucho más complicado. Lo realmente talentoso es cambiar una pequeña variable que gestione o que haga el efecto que hizo Rossi en aquella carrera. Otros ejemplos, uno muy burdo, pero que seguramente os acordaréis de ellos, es el momento en el que los boxeadores se ocupaban de poner el nombre en la espalda, ¿no? Y en otros sitios. La verdad es que es muy llamativo, es un poco bruto, pero la verdad es que en esencia funcionaba. Lo que vais a ver ahora es un ejemplo detrás muy interesante. Os he puesto 6 campañas ganadoras de premios de Cannes, del Festival Publicitario de Cannes, y lo que vais a ver es que en todas ellas, que son grandes campañas, siempre ha habido uno de estos ejercicios. O cambiar un nuevo patrón, una variable, o una tercera condición que hasta ahora no hemos comentado, que es la de alterar una secuencia lógica. ¿Qué significa una secuencia lógica? Que, por ejemplo, cuando un vaso cae al suelo, lo normal es que se rompa, con lo cual nuestra atención no tiene que esforzarse en exceso, porque ya entendemos que la secuencia ha sido normal, porque conocemos el efecto de la caída. El alterar esta secuencia lógica es un elemento muy evidente o muy interesante para también captar la atención, porque la secuencia está formada de patrones y los patrones están conectados, que son los que nos dan sentido a las secuencias, a las historias. Nuestro cerebro reconoce o recuerda a través de historias y la secuencia da sentido, con lo cual, como veremos ahora en los spots, van a pasar una de estas 3 cosas: que se ha generado un nuevo patrón, que hay una variable en un patrón ya registrado, o que se ha alterado la secuencia lógica. How does drinking Evian make you feel? Come on, I said a hip hop, you hit it to the hip hip hop, and you don't stop, the rock it to the bang bang boogie, set up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rocking to the beat, and me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. See, I am Wonder Mike, and I'd like to say hello. Bang bang, boogie to the boogie, the up jump the boogie to the bang bang boogie, let's rock. You don't stop, rock the rhythm that'll make your body rock. Real simple, you heard my voice, so then I brought 2 friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, come and sing that song, that song. Our revels now are ended. These our actors, as I foretold you, were all spirits and are melted into air, into thin air. And like the baseless fabric of this vision, the cloud-capped towers, the gorgeous palaces, the solemn temples, the great globe itself, yea, all which it inherit, shall dissolve, and like this insubstantial pageant faded,
leave not a rack behind. We are such stuff as dreams are made on. And our little life is rounded with a sleep. IKEA, the wonderful everyday. Hello, ladies. Look at your man. Now back to me. Now back at your man. Now back to me. Sadly, he isn't me. But if he stopped using lady-scented body wash and switched to Old Spice, he could smell like he's me. Look down. Back up. Where are you? You're on a boat with the man your man could smell like. What's in your hand? Back at me. I have it. It's an oyster with 2 tickets to that thing you love. Look again. The tickets are now diamonds. Anything is possible when your man smells like Old Spice and not a lady. I'm on a horse. Full carbon drafts, thanks, mate. No way!
habéis visto en estas 6 magníficas campañas, una cosa es el talento que es indiscutible y que es el elemento diferenciador, pero lo que sí han hecho han sido utilizar este cambio de secuencia o este cambio de variables o de nuevos patrones para generar este nivel de atención tan esperado. Y como os comenté en uno de los primeros vídeos, la atención es la antesala, la atención con el agrado es la antesala de la memoria, con lo cual es una de las claves para que nuestro producto, nuestra información, todo nuestro esfuerzo no quede anclado en un paisaje global y salga de él generando atención y nuestros productos sean todo un éxito. Por lo tanto, detrás de muchas de las respuestas está la teoría de patrones de Cajal y Arribas dentro de nuestro cerebro.